y en esta escucha. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sin más dilación, vamos a empezar con esta actividad. Primero que todo, muchas gracias por sumarse a esta actividad. Siempre es un agrado generar el debate y la discusión. En esta segunda sesión vamos a tocar la ley 21.200, que fue zanjada el 23 de diciembre del año pasado, la cual consistía en dar el marco teórico a cómo iba a suceder el proceso constitucional en Chile. Se plantean dos vías aparentemente, la convención constitucional y la convención mixta. Sin embargo, está el debate si va a ser una constitución que va a salir una hoja en blanco o no. Y para eso contamos con Camila Vergara, doctora en Ciencia Política de la Columbia University, y con Gustavo Rusañartu, coordinador nacional del Movimiento por una Asamblea Constituyente. Así que el micrófono es de ustedes. Comienzas tú, Camila. Muchas gracias, José, y gracias a este colectivo de Conciencia y Acción por haberme invitado. Quiero primero, antes de entrar de lleno al acuerdo de noviembre, quiero un poco explicar qué es la Constitución. Marcar la cancha en cómo los distintos poderes se relacionan y quién tiene poder y quién no tiene poder. Entonces, otro teórico que se llama Jan Elster, él que viene de la teoría del juego y él viene a entender por qué la Constitución tiene que ser entendida como una especie de amarre, ¿ya? Y la metáfora que él usa es la historia de Ulises y las sirenas, de Odiseo, la que nosotros, si ustedes han leído de la Odisea, él va con su barco y llega a donde están las sirenas. Y todos los marinos que llegan a las sirenas escuchan el canto y son seducidos, se vuelven locos y al final se suicidan y no pueden llegar a ningún lado. Entonces, la idea de que cualquiera que escucha el canto de las sirenas muere. Entonces, la Constitución sería una forma de ayudar a que las personas puedan oír el canto de las sirenas, que en el fondo es como el vivir en libertad, sin llegar a la violencia. Entonces, él entiende que la Constitución es lo mismo que la historia de Ulises, que para él poder escuchar a las sirenas y estar, en el fondo, volverse loco con la libertad y la idea de escuchar el canto maravilloso, él pone cera en los oídos de sus marinos y les ordena atarlo al mástil. Entonces, él, atado al mástil, esta es la amarra, él puede escuchar el canto de las sirenas sin morir. Entonces, la idea es que nosotros como comunidad tenemos que encontrar cuáles son los amarres que a nosotros nos permiten vivir en paz
en este nuevo pacto social. Y eso es como más o menos podríamos entender la Constitución, porque la Constitución no solamente nos otorga derechos, pero también da poder y quita poder. ¿Okay? Y eso es como más o menos el principio. Y claro, o sea, nosotros hoy día vemos que Chile, el proceso constituyente empieza en la calle, empieza con demandas aisladas, con represión del Estado que hace que las personas se levanten aún más, con más movilización, y que al final todas estas demandas se galvanizan y se cristalizan en la idea de una nueva constitución, de un nuevo pacto social, de un nuevo amarre, por así decirlo, unas nuevas reglas del juego, una nueva cancha que sea realmente nivelada y no lo que hoy día tenemos, que es una cancha que simplemente beneficia a los que ya tienen el poder. Entonces, el acuerdo que hoy llega en noviembre es una forma de preventiva desde los poderes fácticos y tradicionales de poder amarrar el proceso antes de que empiece. Y esto ha pasado antes. En el fondo, cuando los procesos constituyentes son inminentes, uno los ve, van a venir y no hay que pararlos, en el fondo no se pueden parar. Lo que las élites hacen en general es tramar ciertas reglas para poder condicionar la discusión que se va a dar en las asambleas constituyentes o en la convención constituyente. Entonces, es una forma de amarrar previamente la discusión constitucional. Y esto, obviamente, en los dos ejemplos que quiero poner han sido, en uno fue más o menos exitoso y en el otro fue pernicioso. En Sudáfrica se dio un estado de un apartheid, en el fondo una minoría blanca tenía el poder, y para poder llegar a la plena democracia, en que la mayoría negra pudiera tener poder real, lo que hizo la minoría fue crear unas reglas preconstitucionales, que eran unas reglas revolucionarias, por así decirlo, con un marco legal que iba a determinar la nueva constitución. Entonces, hay ciertos límites en el fondo, como el tema de la propiedad privada, porque la tierra en Sudáfrica es el 90% de la tierra le pertenece al 9% de la población, que es blanca. Entonces, hay un problema de la propiedad privada que es realmente amasada por la élite. Y ellos quieren amarrar en el fondo el sistema para poder hacer la constitución. Y luego la constitución llega a ser una constitución bastante democrática y de hecho incorpora el derecho a la vivienda, por ejemplo, y otros derechos socioeconómicos, que fuerza al Estado a proteger y a garantizar estos derechos. Obviamente siempre ahí hay problemas de limitaciones, ya que es la Corte Suprema la que tiene que obligar al Ejecutivo a gastar el dinero, en el fondo, a darle vivienda a la gente. Entonces hay un problema de que aunque haya reglas del juego que sean democráticas, que salgan de este amarre y que puedan ir más allá del amarre, igual hay un problema de la ejecución. El otro ejemplo es el de Bolivia, y es donde no funcionó estas reglas de amarre, que pasó un poco lo mismo, pasar de un estado en que una minoría blanca siempre había tenido el poder, que nunca había llegado al poder un presidente indígena, y los indígenas en Bolivia son más o menos cerca del 60% de la población. La minoría blanca que iba a dar el poder, que estaba claro de que no podían hacerse del poder por mucho más tiempo, decidieron también hacer una especie de acuerdo preconstitucional que imponía una supermayoría en los artículos a discutirse en la Convención Constituyente, un poco muy parecido a lo que todos los artículos tienen que pasarse por 2/3. Y lo que pasó en Bolivia, el problema es que obviamente cuando uno le da un poder de veto a 1/3, pasa que la mayoría no puede pasar las reformas que tienen que pasar y no pasan los derechos que ellos quieren en la Constitución. Entonces lo que pasó fue que tuvieron meses de violencia y de entrampamiento en la Convención, y eso llevó a que se trataran de bypassear las reglas que se habían hecho. Y eso claramente, aunque la regla haya sido legítima, cada vez que uno traspasa las reglas que existen, eso crea una deslegitimación del sistema, en el fondo. La gente no cree en el sistema si las reglas están siendo vulneradas, por así decirlo. Y esto llevó a un entrampamiento, y al final el presidente Evo Morales lo que hizo fue amenazar en el fondo a la constituyente. Dijo: oigan, si ustedes no pueden en el fondo ponerse de acuerdo y van a vetar todo, entonces todos los artículos que sean espinudos, por así decirlo, tendrán que ir a referendo al pueblo. Entonces ahí fue la única forma de bypassearse estas reglas oligárquicas de mantención del poder, fue apelar al pueblo directamente.
Y hoy día nosotros tenemos el acuerdo de noviembre, y que cuando se firmó el acuerdo de noviembre, que fue firmado por partidos políticos y claramente no hubo un input de la sociedad civil, se habló, y de hecho hubo como 200 cientistas políticos y profesores de derecho que firmaron esta carta, que avalaban este acuerdo, diciendo que en el fondo una constitución minimalista, que solamente tuviera los grandes acuerdos, que los 2/3 del país estuvieran de acuerdo, sería la mejor, porque en el fondo no estaríamos dejando atrás la constitución del 80, y estaríamos en una hoja en blanco para poder hacer lo que nosotros quisiéramos. Y hace sentido que las reglas que nos van a regir a todos estén aceptadas por los 2/3. Y esto es lo que se llama la constitución minimalista. Yo escribí un artículo en esa época en contra de esto, ya que las constituciones minimalistas, de partida la de Estados Unidos, lo que pasa con las constituciones minimalistas puede parar ahí, porque como lo hemos visto con Bolivia especialmente, si nosotros le damos el poder a los 2/3, o sea, al tercio para vetar las reformas sociales, lo más probable es que la población no va a quedar contenta y va a encontrar que el proceso es ilegítimo. Y claro, y corremos el gran problema de que, aunque haya una constitución minimalista que no sea adecuada y que no tenga derechos socioeconómicos que se quieren, y que por ende no va a ser muy legítima, igual se va a aprobar, porque la ley lo que dice es que el plebiscito de salida es obligatorio. Entonces todos tenemos que votar. Entonces, obviamente, cualquier constitución que salga desde la Asamblea o de la Convención Constitucional va a ser mejor que la Constitución del 80. Entonces, claramente se va a aprobar. Entonces, yo creo que eso es lo que los poderes de los partidos y el gobierno se lo estaban jugando, porque cualquier cosa que salga de ahí se va a aprobar. Entonces, es mucho más fácil tener una constitución minimalista que preserve el status quo, que preserve lo que existe y que no nos dé herramientas jurídicas a la población para poder pelear los derechos en la Corte. Eso. Gracias. ¿Se escucha ahí? No te escucho, José. Estoy esperando que me des la palabra. Ahora se te escucha. Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí te escucho. Ah, ya. Muchas gracias, Camila, por tu exposición. Ahora démosle el pase a Gustavo. Adelante, Gustavo. Ya. Bueno, gracias, estimado José Paz, y a la organización Conciencia y Acción de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile por esta invitación. Yo estuve ya hace algunos 4 años ahí en la Facultad de Ingeniería, tuvimos un foro con académicos y estudiantes y trabajadores de la universidad, y reconozco que ahí hay una genuina preocupación por abrirse a la sociedad y no quedarse en la burbuja académica de la universidad. Esta es mercenario. Y con esa dominación física, material, que implicó asesinatos, persecuciones, le quemaban las casas a los liberales, a lo que quedaba de o'higginistas y carreristas, en fin. Con ese clima represivo se crea la Constitución de 1833, que duró 90 años. Pero como no es tema de esta charla, me basta decir que hubo un poder fáctico que instaló un orden, comillas, constitucional en 1830. Hubo un poder fáctico digitado por la reina Victoria de Inglaterra, que impidió que José Manuel Balmaceda nacionalizara el salitre e impidió que Balmaceda llamara a una asamblea constituyente, porque como no tenía mayoría en el Parlamento en 1891, Balmaceda intentó hacer una asamblea constituyente, pero estos señores no quieren discutir nada. Estos señores primero resuelven por las armas y después abren el debate, cuando ya los cadáveres de sus enemigos están flotando en el río Mapocho o en el exilio o en la boca de los volcanes o en el océano, ¿no? Y luego entonces tenemos la misma situación en 1973. Primero bombardean La Moneda,
con el presidente adentro, ¿no? Primero exilian a mucha gente, torturan a mucha gente, producen terror, pánico en millones de personas, y luego entonces instalan un bando militar en 1980, que voy a hacer un paréntesis aquí. La primera línea de ese bando militar, mal llamado Constitución Política, dice, comillas, nosotros, coma, la honorable Junta de Gobierno, coma, en uso de su potestad constituyente, coma, decreto, ley, Constitución Política del Estado, ¿no? Es decir, ellos se atribuyen, no, me refiero a Pinochet, Matei, Merino y Mendoza, la potestad constituyente. La pregunta del millón es quién le otorgó a estas 4 personas, personas un eufemismo, se trata de 4 criminales, ¿a quién le otorgó la potestad constituyente? O sea, se la otorgó el golpe de Estado. Y el golpe de Estado, ¿quién lo hizo? Lo hizo el presidente Nixon. O sea, sin una orden ejecutiva del presidente Nixon, sin una intervención total del Pentágono, con barcos de guerra de Estados Unidos aquí en el puerto de Valparaíso, no hay golpe de Estado en Chile. Es un tema que también podemos analizarlo en otro foro, pero lo que quiero destacar es que la presunta legalidad es producto de una imposición fáctica, de un terrorismo de Estado, de un baño de sangre, de un aplastamiento de las mayorías por parte de la élite oligárquica transnacional. Y luego tenemos en 1980, que se nos impone esta mal llamada constitución, que en realidad es un bando militar, producto de la fuerza. Luego vienen las llamadas modernizaciones, o sea, todo lo que es salud, educación, contrato de trabajo o legislación, de privatización del cobre, que en ese tiempo estaba 100% en manos del Estado, la adquisición de, perdón, digamos, la piñata de las empresas estatales, 720 empresas estatales que fueron prácticamente regaladas a todos aquellos que pululaban en la esfera del poder de la dictadura, o sea, un asalto a mano armada sobre 720 empresas del Estado. Todo eso es ilegal, todo eso es producto de la fuerza, no es producto de ningún consenso, de ningún pacto, de ningún acuerdo de paz. Los que hoy día hablan de un nuevo pacto social tendrían que explicarnos a nosotros dónde hubo antes en la historia de Chile algún pacto social, ¿no? Lo que hubo en Chile fue el uso de la oligarquía el uso de la fuerza por parte de la oligarquía, y luego que ya los sectores populares estaban aplastados, domesticados mediante muchas matanzas y mediante muchas conspiraciones, ahí entonces viene el orden, ¿no? El orden que hoy día en Chile le llaman neoliberal, pero que en realidad es neocolonial. Porque hay desde Erwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera, son gobiernos que operan bajo una dominación económica extranjera que no había tenido nunca antes en la historia de Chile, ni siquiera en la época de Manuel Montt o de Aníbal Pinto. El capital extranjero era tan fuerte como es hoy día en Chile, que controla casi el 80% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, para conservar esa estructura de poder concentrada en pocas manos, en menos del 0,1% de los chilenos los que están controlando esta situación, y todos ellos concatenados con grupos económicos transnacionales, ellos necesitan un barniz de legalidad. La Constitución de 1980 es un barniz de legalidad, es enteramente ilegítima, por donde se la mire. Entonces, el primer barniz de legalidad se lo da Ricardo Lagos y Narciso Elwin el 30 de julio de 1989, cuando, engañando a la ciudadanía, la convocan a un plebiscito el 30 de julio del 89, en el que hacen que los ciudadanos voten dándole carácter de constitución a lo que era un simple bando militar. Pero más encima, para que no haya cambios a partir de la salida de Pinochet y la entrada de Erwin, se aseguran de que esa constitución, esa mal llamada constitución, no se puede cambiar sino por 2/3 del Parlamento. En ese momento, años 89-90, la élite oligárquica
controlaba no solo el ejército, la marina, la aviación, carabineros, investigaciones, también controlaba los mecanismos, el servicio electoral, ¿no? Tenía 9 senadores designados. Los comandantes en jefe podían autoconvocar al Consejo de Seguridad Nacional. El presidente de la República no podía cambiar a los comandantes en jefe. O sea, era una dictadura total. Y a esa dictadura total, ¿no? Patricio Aylwin la denominó una plena democracia. En 1992, Patricio Aylwin dijo, hemos logrado la plena democracia. Poquitos años más tarde, Ricardo Lagos dijo, ahora bastaría terminar con el binominal y ya estaríamos en plena democracia, ¿no? Entonces, lo que hay en Chile no es ni democracia ni plena democracia. Hay un poder concentrado en pocas manos que opera sobre las Fuerzas Armadas, sobre el Parlamento, sobre la cultura, sobre las universidades, sobre los medios de comunicación, especialmente el Mercurio, la Tercera, CNN, las principales cadenas de radio, y a esa dominación fáctica entonces se le dio un barniz de legalidad el 30 de julio de 1989. Como no tenemos tiempo en este foro, yo te pido, estimado José Paz, de que tú distribuyas entre tus compañeros del grupo Conciencia y Acción en la universidad un documentito que yo te voy a enviar sobre qué pasó en ese plebiscito. Porque en ese plebiscito la élite rica nos llamó a votar por la apruebo, sin decirnos que el apruebo lo votó al mismo tiempo Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Benninger, y al mismo tiempo Jaime Guzmán, Manuel Contreras, Ladina, los torturadores, Carlos Marchenko. O sea, lo peor de la dictadura estaba votando a prueba, igual que las autodenominadas fuerzas democráticas. ¿Por qué cito esto? Porque eso era un barniz de legalidad que en realidad permitió que el capital extranjero se adueñara de Chile, se adueñara de nuestro cobre, de nuestro litio, de nuestro oro, de nuestro molibdeno, de nuestro océano, del fondo oceánico, de la pesca, del agua dulce, de nuestros ventisqueros, de nuestros lagos, de nuestros bosques. Es decir, fue un asalto a mano armada, fue una usurpación de los bienes comunes de la sociedad chilena por parte de una minoría transnacional. ¿Qué pasa si hubiera democracia? Si hubiera democracia y el pueblo pudiera opinar bien informado, jamás el pueblo chileno habría aceptado entregar el cobre como lo entregó Erwin hasta Piñera hoy. Jamás el pueblo chileno habría aceptado entregar los fondos previsionales a este grupo de especuladores que están en la AFP. Jamás el pueblo chileno habría aceptado el centralismo que tiene Santiago y oprime las regiones. Jamás el pueblo chileno habría aceptado la discriminación de la mujer, la discriminación de los mapuches, la discriminación de los adultos mayores. Si hubiera democracia, jamás se habría aceptado ni la LOCE, ni la LEGE, ni el endeudamiento de los estudiantes por 40 años para sacar un título profesional. No se habría aceptado toda esta maraña de corrupción que va de los empresarios al sistema político. Es decir, para que el sistema funcione necesita un barniz de legalidad, un perfume, una cortina de humo, para que pareciera que los ciudadanos deciden y se oculte que los que están decidiendo en realidad son un puñado de empresarios nacionales y extranjeros, especialmente extranjeros, con algunos Ponce, Lerú y Luxemburgo de por medio, pero los que cortan el queso están en Wall Street o en los grandes centros financieros de Europa y Estados Unidos. En ese contexto, entonces, lo que está ocurriendo ahora es que ese modelo, al margen de todos los análisis que se hagan de cifras, estadísticas, que duró 30 años, del año 90, 11 de marzo del 90, hasta el 25 de octubre del 2020, ese modelo acumuló tanto descontento, fueron tantos los millones que fueron humillados, aplastados, abusados, que fueron engañados, que llegaba el candidato a presidente, hubo 6 campañas presidenciales, otras tantas campañas de diputados, y llegaban los partidos políticos y el senador, el diputado, el alcalde, el concejal, etcétera, prometiendo esto y lo otro, y no cumplieron. Y no solo no cumplieron, mintieron descaradamente. Y no solo mintieron, se corrompieron. O sea, la política pasó a ser un botín, pasó a ser la manera de enriquecimiento de una casta de burócratas de partidos con muy pocos intelectuales, con muy poca academia, con muy poco conocimiento, ¿no?
y ese botín entonces quedó en manos de un grupo de aprovechadores que a todo esto le llamaban una democracia plena. Lo presentaron como un modelo para el mundo, como un ejemplo de transición a nivel mundial. Ellos le iban a enseñar a los demás países cómo había que pasar de una dictadura a una democracia, ¿no? Con la misma constitución de la dictadura y con el mismo modelo económico de la dictadura, con los mismos poderes fácticos de la dictadura. Esta situación entonces reventó el 18 de octubre y el 25 de octubre. Al reventar, al producirse una rebelión popular en gran escala dentro y fuera del país, hay que decir que miles de chilenos en distintos lugares del mundo salieron a las calles a apoyar esta rebelión popular, esta gente estaba destruida, no tenía legitimidad ni su constitución ni su gobierno. La cuestión se agravó cuando un alto jefe militar desconoció prácticamente la autoridad de Piñera, lo dejó en ridículo, le quitó el piso a las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando Piñera dio palos de ciego entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, perdón, no el 15 de noviembre, el 10 de noviembre, ¿no? La historia comienza ahí, el 10 de noviembre, cuando ya no le resultó nada, Piñera estaba aislado, ni la UDI, ni RN, ni el gobierno de Estados Unidos respaldaron hasta hoy, el gobierno de Estados Unidos no respalda a Piñera. Es más, antes del 10 de noviembre, Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, emite una sentencia escalofriante. Dice, abre comillas, si continúa la inestabilidad social en Chile, Estados Unidos apoyará a otro Pinochet, cierre comillas, ¿no? Con esa amenaza, viniendo de quien viene, era como a ponerse nervioso. Entonces, ahí Piñera, aislado no solo del pueblo, que lo repudiaba, sino que los propios poderes fácticos de la propia oligarquía, del poder militar y transnacional, ahí Piñera saca este conejo de abajo de la manga. Él, que en sus dos candidaturas para constitución, la noche del 10 de noviembre dice, sí, vamos a hacer una nueva constitución. Ese día ganamos nosotros. Le doblamos la mano a toda la casta conservadora chilena que tuvieron que admitir que era necesaria una nueva constitución. Fue un triunfo político, fue un triunfo moral del pueblo chileno. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Piñera quería que la nueva constitución la hiciera el Parlamento. Y ahí, el día 11 de noviembre, por favor tomen nota de estas fechas y de estos hitos, el 11 de noviembre 14 partidos políticos, donde estaba la democracia cristiana, el PS, PPD, comunistas, Revolución Democrática, etcétera, 14 partidos representados por sus máximos jefes, senadores, diputados, todos de la élite parlamentaria, declaran que Piñera no puede hacer la nueva constitución en el Parlamento y tiene a constituyente. Le exigen a Piñera una asamblea constituyente sin apellidos. Hay gran parte de la opinión pública que ya se olvidó de esto, porque en Chile hay una tremenda dictadura de los medios de comunicación que es capaz de sacarnos de nuestra memoria histórica cosas tan recientes como esta que estoy citando del 11 de noviembre del 2019. Entonces, esta gente le exige el 11 de noviembre del 2019 a Piñera una asamblea constituyente, reacciona Piñera el 12 de noviembre, reúne a la UDI, a Renovación Nacional, busca apoyo de Lux y de los grupos económicos y contraataca y propone el acuerdo de paz. Es un nombre de fantasía que estos tipos, todos los crímenes los encubren con un nombre eufemístico y por una nueva constitución. Acuerdo por la paz y por una nueva constitución. Pues bien, este acuerdo se discutió 3 días más tarde, el jueves 14 de noviembre a las 12 del día hasta el viernes 15 de noviembre a las 3 de la mañana. 15 horas estuvieron encerrados la élite empresarial parlamentaria. Ahí no había ni un solo obrero, ni un solo trabajador, no había ningún solo intelectual que tuviera conciencia democrática. Había intelectuales y alguno que otro dirigente manipulado por la cúpula de la élite oligárquica. Entonces, de espalda al pueblo sacan este acuerdo que se opone en 180 grados, es enteramente antagónico con lo que estos mismos señores habían acordado 3 días antes, el 11 de noviembre. Entonces yo les dejo para ustedes, porque se me acaba el tiempo, la pregunta, ¿qué presiones recibieron estos señores